Asimismo, se llama el sermón del día de hoy, Padre nuestro que estás en los cielos. Advirtamos primero que estamos en una serie tratando de explicar el principio de la vida justa del creyente que se encuentra en Mateo 6.1. Ya lo hemos leído muchas veces. Primero en relación con Dios y luego en relación con este mundo. Hasta el momento solo hemos tratado dos ilustraciones en relación con Dios. Ustedes se acordarán, una tiene que ver con el asunto de la limosna, de mostrar misericordia, y otra tiene que ver con el tema de la oración. El Señor ha advertido, como recordarán, que no hay que ser como los hipócritas que oran en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los hombres los vean. Ha dicho que las repeticiones vanas de nada valen en sí mismas y que la simple cantidad de oración no produce beneficios especiales. También se ha dicho que hay que orar en secreto y que nunca hay que preocuparse acerca de lo que los hombres piensan. Lo que es vital y esencial en esto es que hay que olvidarnos de todo lo demás y entrar siempre en la habitación de nuestro corazón, cerrar la puerta de nuestro corazón y allí en lo secreto orar a nuestro Padre. Pero como hemos dicho, el Señor ve claramente que una advertencia general de esta índole no es suficiente y que sus discípulos necesitan una instrucción más detallada acerca de este tema tan importante y tan relevante como es la oración. Por eso agrega, vosotros pues oraréis así, como dice aquí en el versículo 9, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Nos encontramos aquí ante uno de los temas más vitales en relación con nuestra vida cristiana. La oración es, sin lugar a dudas, la actividad más elevada del alma humana. Esto es sumamente importante entenderlo. Una persona pudiera tener como la actividad más sublime, más elevada, cualquier otra cosa, algo de grandeza, pero en realidad la oración es la actividad más elevada del alma humana, porque es cuando está más cerca de Dios. El hombre nunca es más grande que cuando cae de rodillas y se halla frente a frente con Dios. No es que queramos perder tiempo en comparaciones vanas. La limosna es excelente, es una actividad noble. Y el hombre que se siente guiado a ayudar a los demás en este mundo y que responde a esta dirección es un hombre bueno. También el ayuno en sus varias formas es una actividad elevada y noble. Pero estas cosas, sin embargo, palidecen en su significado cuando contemplamos al hombre en oración. Cuando el hombre habla a Dios en la calma, en la soledad. Es la actividad más elevada del alma humana y en consecuencia es también esa piedra de toque final respecto a la condición espiritual genuina del hombre. Un hombre pudiera hacer todas estas cosas como vemos nosotros en las cartas de las iglesias en Apocalipsis. Estas iglesias tenían cosas muy buenas. El Señor Jesucristo exalta su amor, sus buenas obras, su fe, exalta muchas cosas en estas iglesias, pero nunca encontraremos a un hombre más espiritual que cuando encontramos a este hombre orando frente a frente a su Señor. No hay nada que nos revele mejor la verdad sobre nosotros en cuanto a personas cristianas que la vida de oración. Me atrevo a decir, hermanos, que la principal marca de un verdadero creyente es esa, la oración. Una persona que no ora, que no está en comunión con el Señor, es una persona que simplemente no ha creído en Jesucristo y no ha nacido de nuevo, no experimenta el amor y la gracia del Señor. Todo lo que hagamos en la vida cristiana es más fácil que orar. No es tan difícil dar limosna después de todo. El hombre natural también hace eso. Y uno puede poseer un verdadero espíritu de filantropía sin ser cristiano. Algunos parecen haber nacido con una naturaleza y espíritu generosos. Para ellos el dar limosna no ofrece ninguna dificultad. Lo mismo se aplica a la cuestión de la autodisciplina, el abstenerse a ciertas cosas y asumir ciertos deberes y tareas. Hay muchas personas que quieren que se les digan qué puede hacer y qué no puede hacer, porque es más fácil para el hombre seguir una lista de reglas y de cosas que hacer.
más que orar en sí mismo. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando no meramente de un deber, estamos hablando de una relación con el Señor. Por eso, como decía hace un momento, cualquier otra actividad de la vida cristiana es mucho más fácil que la oración. Y si usted es verdadero creyente, sabe que lo que se está diciendo aquí es la verdad. La oración es sin duda alguna esa piedra de toque final, porque el hombre puede hablar con los demás con mayor facilidad de lo que puede hablar con Dios. En último término, por consiguiente, el hombre descubre la verdadera condición de su vida espiritual cuando se examina a sí mismo en privado, cuando está a solas con Dios. Orar aquí en la iglesia resulta fácil, donde todos los demás nos ven. Pararse aquí en el púlpito puede resultar mucho más fácil que entrar en mi habitación, cerrar la puerta y orar a mi Padre que está en lo secreto. ¿No hemos descubierto esto en cierta manera? ¿No hemos descubierto que tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en presencia de otros? No debería ser así, pero a menudo lo es. De modo que nuestra posición verdadera en el sentido espiritual la descubrimos cuando hemos abandonado el campo de actividades y procederes externos relacionados con otras personas y nos hallamos a solas con Dios. Así ha ocurrido en la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Se refiere en los evangelios que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar. Es evidente que se habían dado cuenta de la necesidad de recibir instrucción y que le habían pedido que se les enseñara. Y Juan les había enseñado a orar. Esa era una de las marcas de los discípulos de Juan. Los discípulos de nuestro Señor sintieron exactamente la misma necesidad. Acudieron a Él una tarde y le dijeron, de hecho, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante, los discípulos anhelaban orar y querían aprender cómo orar. No cabe duda de que nació en su corazón este deseo porque eran conscientes de esta clase de dificultad natural, instintiva, inicial que todos experimentamos. Pero sin duda alguna también este deseo se incrementó al ver la vida de oración del Señor. Lo veían levantarse mucho antes del amanecer para ir a orar en las montañas y dedicar noches enteras a la oración. Y seguramente los discípulos se preguntaban cosas como, ¿cómo es posible que el Señor dedique tanto tiempo a la oración? ¿Qué le conduce tanto a abandonarse allá solas con Dios? ¿Qué tanto le dirá a su Padre? Seguramente en la cabeza de los discípulos rondaban preguntas como esas. Pero ellos tenían el interés y las ganas de aprender a orar como el Señor. Querían saber qué era lo que el Señor oraba. Por eso decían, Señor, enséñanos a orar. Ese es el deseo y el anhelo de todo verdadero cristiano. Desea y anhela orar. Y no solo eso, desea y anhela aprender a orar. Como digo, si usted es verdadero creyente, estoy seguro que está en la misma posición de los discípulos de Cristo. Desean saber y conocer cómo acercarse al Señor. ¿Hemos experimentado esto alguna vez? ¿Nos hemos sentido alguna vez insatisfechos con nuestra vida de oración y deseando saber más de lo que en realidad es orar? Si lo han sentido así, eso es una señal alentadora. No cabe duda de que esta es nuestra necesidad mayor. Perdemos las bendiciones más importantes de la vida cristiana porque no sabemos orar bien. También ustedes saben cómo lo dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema aún de muchos cristianos que se acercan a Dios no más para pedir cosas que los benefician a ellos. Ellos están pensando nomás en sus necesidades físicas y materiales. Y cuando quieren acudir a Dios, quieren limitar a Dios únicamente para recibir de Él ese tipo de bendiciones. Y Dios le dice, no, así no es. Pedís mal para gastar en vuestros deleites, por eso no recibís. Así que vamos a dedicar algún tiempo para estudiar lo que se ha llegado a conocer entre nosotros como el Padre Nuestro. Porque abarca estas dos cosas de una forma sorprendente, cómo orar y para qué orar. El Padre Nuestro, como lo llamamos, ha sido a menudo tema de gran controversia, así que es necesario
por tanto, hacer una serie de observaciones preliminares. Padre nuestro, ustedes saben, lo más conocido que puede haber sobre la faz de la tierra. La gran mayoría de personas sobre este planeta han escuchado alguna vez el Padre Nuestro, por lo menos. Pero la pregunta es, ¿qué significa el Padre Nuestro? ¿Cuál es el contenido en sí del Padre Nuestro? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos al dejarnos esa oración? Entonces vamos a ver 3 observaciones preliminares antes de entrar en los detalles. Hoy solamente vamos a ver esas 3 observaciones y vamos, si Dios nos permite y el tiempo, a entrar solamente con la primera parte de la oración. La primera observación es indudablemente, es que esta oración es un modelo. Este es un modelo de oración. Debemos verlo de esa manera. El Padre Nuestro es un modelo de oración. La misma forma que emplea nuestro Señor para presentarla lo indica así. Empieza diciendo, vosotros pues oraréis así. Lo que indica que las palabras que vienen a continuación es un ejemplo o un modelo a seguir, ¿verdad? Eso es lo que significa allí. Bien, dice de hecho nuestro Señor, cuando acudáis a orar, esta es la forma que tenéis que hacerlo. Y lo sorprendente y extraordinario acerca de ello es que en realidad lo abarca todo. En cierto sentido, uno no puede agregarle nada al Padre Nuestro, no deja nada por decir. Esto no significa desde luego que al orar simplemente debemos recurrir al Padre Nuestro y nada más, pues el Señor mismo ni siquiera lo hizo. Pero al afirmar que esta oración lo abarca todo y que es un sumario completo, lo que se quiere decir simplemente es que en realidad contiene todos los principios necesarios para llevar una oración al trono de la gracia. Contiene todos los principios necesarios. Podríamos decir que tenemos en el Padre Nuestro una especie de esqueleto. Contiene todos los elementos esenciales de una oración. Por eso, en cierta manera, el Padre Nuestro lo abarca todo. No podemos agregar nada más a lo que el Señor nos dejó allí como modelo. Es como un bosquejo, si se puede decir. Nosotros cuando nos paramos aquí a predicar llevamos un bosquejo con los puntos y las ideas más importantes, ¿verdad? Pero eso no es todo. Obviamente nosotros tenemos que detenernos a exponer y explicar el texto y aplicarlo también. Igual debemos ver el Padre Nuestro así. El Señor Jesucristo nos dejó allí como un bosquejo, como un modelo a seguir. No que nos quedemos repitiendo las meras palabras. Uno puede tomar la oración más larga de cualquier santo que haya elevado en su vida y encontrará que toda ella se puede reducir a estos principios. No habrá nada adicional. Si nosotros vamos y revisamos la oración que aparece en Juan 17, es exactamente el mismo caso. Si se analiza en términos de principios, se verá que se puede reducir la oración a este modelo. Así que el Padre Nuestro lo abarca todo. Y lo que hacemos es tomar estos principios y utilizarlos y expandirlos y basar cada petición en este modelo de oración. Entonces, esa es la primera observación, que la oración del Padre Nuestro es un modelo a seguir. Eso es lo primero que tenemos que saber. Pero en segundo lugar, una segunda observación es que la oración les fue presentada no solo a los discípulos, sino a todos los cristianos de todos los lugares y de todos los tiempos. Esto también es importante. Ese modelo de oración no solo fue dado para los discípulos per se, sino que ese modelo de oración es un modelo para todos los cristianos de todos los lugares y de todos los tiempos. Al tratar las bienaventuranzas, repetimos constantemente que son aplicables a todo cristiano. El sermón del monte no solo se dirigió a los discípulos de ese tiempo y a los judíos de una era venidera de un reino. No, sino que fue para el pueblo cristiano ahora y en todos los tiempos y se sigue aplicando de la misma manera. Vosotros, dice el Señor allí, vosotros pues oraréis así. Y cuando el Señor dice vosotros, el Señor está pensando no solo en sus discípulos directamente, sino que está pensando en todos aquellos que habían de creer. Vosotros pues oraréis así.
No hablan a nosotros, nos habla hoy a nosotros de la misma forma en que habló al pueblo que lo rodeaba en su tiempo. En realidad, como ya hemos visto, a no ser que nuestra oración se ajuste a esta pauta y forma específica, no es una verdadera oración. Esto es algo que también debemos entender. A no ser que nuestra oración se ajuste a este modelo que el Señor mismo nos ha dejado aquí en el Padre Nuestro, entonces nuestra oración no es una oración bíblica. Y no es, después de todo, una verdadera oración. Quizás o algunas personas piensen de muchos ciertos interrogantes respecto al recitar el Padre Nuestro como acto de oración pública. Y quiero traer una cita del Dr. Martin Lloyd-Jones que dice lo siguiente. Él dice, abro comillas, me parece, sin embargo, que nunca podemos recordar con demasiada frecuencia esta forma particular de orar. Y en cuanto a mí, siempre me ha confortado el pensamiento de que a pesar de que haya olvidado muchas cosas en mis propias oraciones privadas, si he dicho el Padre Nuestro, de alguna forma he abarcado todos los principios, con la condición, desde luego, que no repita de forma simplemente mecánica las palabras, sino que las diga de corazón, con la mente y con todo mi ser. Lo que está diciendo allí el Dr. Lloyd-Jones es que una persona que ora de corazón al Señor, las palabras del Padre Nuestro, no meramente como una repetición como lo hacen muchos lugares, sino que lo hace de corazón, con la mente y con todo el ser, aun que se olvide de muchas otras cosas que pudo haber orado, en realidad ha hecho una verdadera oración. Y después de todo, este es el principio que estamos tratando aquí, hermanos. El Padre Nuestro es un modelo de oración dado por el mismo Señor Jesucristo para todas las generaciones de cristianos en todo el mundo. Y es lo suficientemente abarcador como para dejar todo lo necesario con relación a Dios y nuestra absoluta dependencia de Él por fuera. Así que aquí es algo en lo que nosotros, vamos a decir, no tenemos que ser dogmáticos. El hecho de escuchar a un hermano que de pronto ora recitando el Padre Nuestro, no debemos pensar de él en la manera como pensamos de los católicos, por ejemplo, que repiten el Padre Nuestro. Porque si ese hermano lo está haciendo de corazón, con la mente y con su ser, rogando lo que el Señor está pidiendo allí, entonces esa es la mejor oración que puede hacer un verdadero creyente. Ya hemos dicho dos principios. Uno, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Segundo, este es un modelo de oración para todos los cristianos en todo el mundo y en todos los tiempos. Pero el tercer principio, la tercera observación que quiero traer ahorita es que hay algunos que tienen problema en cuanto al Padre Nuestro porque no dice en el nombre de Cristo o no se ofrece de forma específica en nombre de Cristo. Dicen que no puede ser oración para el pueblo cristiano porque los cristianos siempre deben orar en el nombre de Cristo. Y la respuesta a esto es, desde luego, que nuestro Señor, como hemos visto, simplemente quiso dejar establecidos los principios que deben siempre gobernar la relación del hombre con Dios. No quiso decir en ese instante todo lo que podía decir acerca de esa relación. Lo que quería subrayar era que el que se pone en la presencia de Dios debe siempre considerar estos principios que se exponen en el Padre Nuestro. Más adelante en su vida y en su ejemplo les enseñará de forma explícita a orar a sus discípulos. Pero es claro que incluso en el Padre Nuestro está implícito orar en el nombre de Cristo. Nadie, dice el Señor mismo, nadie puede verdaderamente decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, a no ser que conozca al Señor Jesucristo y se encuentre en Él. Y para esto sí quiero que miremos un versículo en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Es sumamente interesante la conversación que tiene allí el Señor Jesucristo con sus discípulos.
El Señor les está advirtiendo de que Él se va a ir primero, Él se va a ir adelante y se va a ir a prepararles morada en los cielos. Y entonces Felipe, en medio del tema, le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que una persona que de corazón y que tiene la convicción de que se está acercando a la presencia de Dios es porque es una persona que está en Cristo. Una persona aún pudiera terminar su oración sin específicamente decir en el nombre de Cristo. Pero si es una persona que está en comunión con Cristo, como vemos en estos versículos, entonces es una persona que está en comunión con el Padre y por lo tanto su oración es escuchada en el trono de la gracia. El que me ha visto a mí, como dice el Señor allí, ha visto al Padre. El que está en comunión con Cristo está en comunión con el Padre. Caigamos en la cuenta de que nuestro Señor entonces les decía a esta gente cómo oraba Él mismo. Que ese era su propio método, que esas eran las cosas que siempre tenía presentes y que por consiguiente nada podemos hacer más elevado e importante que orar siguiendo las pautas del Padre Nuestro. Insisto, hermanos, es importante, y si el Señor nos lo dejó aquí como modelo, es importante que nuestras oraciones se ajusten a ese modelo que Él nos ha dejado. Esto no quiere decir, por supuesto, que debemos repetirlo en una forma mecánica. Lo que está enseñando es que al orar debemos tener presente estos principios fundamentales en nuestras oraciones. Que si tú quieres orar verdaderamente al Señor, entonces lo mejor es que tu oración se ajuste a este modelo bíblico. Examinemos ahora brevemente este tema de cómo orar y para qué orar. Recordemos de nuevo la importancia vital del enfoque justo, porque esta es la clave para entender una oración fructuosa. La gente dice a menudo, ¿sabe? Oré mucho, pero no sucedió nada. No pude encontrar paz. No encontré ninguna satisfacción en ello. No sé si a ustedes les ha pasado. Que a veces como que oran, pero parece que están orando consigo mismo. Que no hay una respuesta de parte de Dios. Casi, hermanos, todo el problema radica en que se han acercado a la oración de una forma equivocada, en que no han caído en la cuenta de lo que están haciendo. Al orar tendemos a estar tan centrados en nosotros mismos y en nuestras necesidades que cuando nos arrodillamos ante Dios pensamos solo en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras perplejidades, en todos nuestros quehaceres. ¿No les ha pasado eso? Que cuando se acercan a Dios, ustedes van en mente ya con una agenda, prácticamente. Y entonces ustedes se acercan a Dios no más pensando en ustedes mismos y en sus propias necesidades. Comenzamos a hablar sobre todos estos problemas de inmediato. Y claro que no sucede nada. Según la enseñanza de nuestro Señor, no deberíamos esperar nada, porque simplemente no estamos dirigiéndonos a Dios. Hermanos, si ustedes al orar lo único que quieren es venir con quejas, con problemas al Señor, entonces ustedes no están orando al Dios del cielo. Antes de hablar en oración, debemos hacer una pausa. Los grandes maestros de la vida espiritual a lo largo de los siglos han estado de acuerdo en cuanto a esto, que el primer paso en la oración ha sido siempre lo que llaman recogimiento. En cierto sentido, todo hombre al comenzar a orar a Dios debería ponerse la mano en la boca. Eso es lo primero que debe hacer una persona al orar. Claro, no de una manera literal, sino que cada vez que vayamos a orar, siempre debemos hacer una pausa. Pensar a quién es que nos vamos a dirigir. No nos vamos a dirigir a nuestro hermano, a nuestro vecino o a nuestro amigo.
debemos ser conscientes hacia quién nos vamos a dirigir y la condición en la que nosotros estamos. Ese fue el problema de Job. En medio de su desgracia había estado hablando mucho. Claro, sus amigos venían a él para convencerlo de una y de otra cosa. Y Job argumentaba, se justificaba a sí mismo. Ese era el problema de Job. Sentía que Dios no lo había tratado bien y Job había expresado libremente su sentir. Pero cuando hacia el final del libro Dios comenzó a tratar con él de forma íntima, cuando comenzó a revelársele y a manifestársele, ¿qué hizo Job al final? Después de todo, después de que Dios prácticamente le dio un discurso de que quién sostiene el universo, quién sostiene la creación, quién sostiene todas estas cosas, quién es el soberano. ¿Cuál fue la respuesta de Job allí? Ustedes ven en Job 40, he aquí, termina diciendo Job, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Esa, hermanos, debiera ser la primera parte de nuestra oración. Poner manos sobre nuestra boca. Porque, por un lado, no somos dignos de estar en su presencia. Y por otro lado, somos muchas veces inconscientes de pensar acerca de a quién nos estamos acercando. Lo primero que debemos hacer siempre es hacer una pausa y pensar. Y es aquí donde cobra importancia la primera oración del Padre Nuestro, que precisamente es esa, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Esa oración es tan importante como no tienen idea. Padre Nuestro es esa pausa, es ese pensar a quién nos vamos a dirigir en ese momento. Como les decía, no nos vamos a dirigir ante cualquier persona, ni siquiera ante el mismo presidente. No, nos vamos a dirigir a nuestro Padre. No somos más que humanos y vivimos bajo la presión de la situación en que nos encontramos, de los cuidados, ansiedades, problemas, angustias mentales, heridas emocionales, lo que sea. Estamos tan llenos de todo esto que como niños comenzamos a hablar de inmediato. Ustedes verán los niños, claro, en confianza a sus padres. Ellos ni piensan a quién se están acercando. Ellos solamente dicen, tengo hambre. Y eso es todo lo que quieren en ese momento, recibir comida, ¿verdad? Quiero este juguete. Y eso es todo lo que ellos tienen en mente. ¿Saben? Cuando nos acercamos a Dios sin pensar en quién es Él, es como ese niño que se acerca a su padre sin reconocer la autoridad de Él, que quiere todo simplemente para gastar en sus deleites. Pero si uno quiere establecer contacto con Dios y sentir sus brazos alrededor, hay que ponerse la mano sobre la boca por unos instantes. Recogimiento, detenerse por un momento para recordar lo que uno va a hacer. Se puede hacer con una sola frase, Padre Nuestro. Me parece que si uno puede decir de corazón, cualquiera que sea la condición en que se encuentre, Padre mío, en un cierto sentido, la oración ya ha sido contestada. Esto es lo más hermoso, como veremos ahorita. Esa relación que tenemos con el Dios soberano. Si nos acercamos de corazón diciendo, Padre nuestro, Padre mío, en cierta manera, téngalo por seguro que su oración ya ha sido respondida. Lo que tristemente nos falta es precisamente tener conciencia de nuestra relación con Dios. Permítame decirlo de otra manera. Hay hombres que en su intento de ser prácticos en la oración no ven la necesidad de reconocer y exaltar a aquel ante quien están dirigiendo sus almas. Pero esto no es lo que enseña la Biblia respecto a la oración. Tomemos cualquiera de las grandes oraciones que se encuentran en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Ninguna de ellas es lo que podríamos
llamar esta clase de oración práctica, que simplemente da a conocer a Dios una petición y ahí termina. Si ustedes revisan en las Escrituras cualquier oración de los santos a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, ustedes van a ver que ellos no se acercaban a Dios como cualquiera. Todas las oraciones que se mencionan en la Biblia comienzan por una invocación. No importa lo desesperada que sea la circunstancia, no importa el problema específico en el que se encuentren los que oran, de forma variable comienzan con adoración, con invocación. Un ejemplo maravilloso de esto se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, texto que se leyó hace un momento. El profeta, lleno de angustia terrible, ora a Dios. Y digo angustia terrible por lo que leemos en el texto mismo. Pero es interesante que no comienza de inmediato con su petición, sino que comienza alabando a Dios. Miren ustedes conmigo, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículos, bueno, voy a recoger el contexto, porque de eso se trata. Ver la situación en la que se encontraba Daniel y cómo empieza su oración. Dice en el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En otras palabras, Daniel, Judá como nación, de hecho, estaba pasando una situación sumamente lamentable. Ellos estaban viviendo el cautiverio, aquello que el Señor les había dicho que iba a pasar por haberse apartado de su pacto, de sus mandamientos. Y entonces ahora estaban viviendo lo que era el cautiverio en carne propia. Pero Daniel volvió a las Escrituras. Es lo que vemos aquí. Dice, miré atentamente en los libros el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones. Daniel, en medio de la angustia, del desespero, del sufrimiento y sobre todo por su pueblo, encontró consuelo en el Señor. Volvió a las Escrituras. Y versículo 3, ahí es donde quería llegar. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dicho sea de paso, todas estas son muestras y señales de arrepentimiento. Podemos resumir todo eso en esa sola palabra. Dice allí, ruego, ayuno, cilicio y ceniza es arrepentimiento. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, pero yo quiero que presten atención cómo empieza Daniel, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y yo quiero que presten especial atención cómo empieza Daniel su oración. Noten, Daniel empieza trayendo su queja inmediatamente. Daniel empieza de una vez diciéndole, Señor, mira la angustia en la que estamos. ¿Así empieza Daniel su oración? No, Daniel empieza con adoración. Y eso es lo que decíamos la vez pasada acerca de la oración, ¿no? La oración principalmente es un acto de adoración. Bueno, pues Daniel empieza adorando, reconociendo ante quién está. Jehová, mi Dios, versículo 4, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel aquí está reconociendo la grandeza, la soberanía, el poder, la misericordia, la fidelidad, muchos atributos está reconociendo aquí Daniel en su oración. Ya en el versículo 5, pues entonces sí empieza a interceder. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
Noten también esta parte es importante. Daniel no solo reconoció ante quien estaba, sino que también reconoció su condición y la condición de su pueblo, aquellos por quienes estaba orando. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. No, Daniel no fue a decir, Señor, sálvanos porque estamos en angustia. No, Daniel llegó primero reconociendo la grandeza, la majestad, el poder, la soberanía de Dios, e inmediatamente después reconoció su estado y su condición. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso es lo que sigue inmediatamente. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros padres, a nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, versículo 7, otra vez tenemos allí, adoración. Tuya, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Así que, noten cómo Daniel, aún en medio de esta apremiante necesidad, él no empezó a la carrera, buscando lo que quería, por decirlo de alguna manera, sino que Daniel empezó con adoración. Versículos 9 y 10. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Otra vez aquí Daniel reconociendo, de Dios es el tener misericordia. Reconocer siempre que nos acercamos a Dios, lo hacemos no confiando en nuestras obras de justicia, porque no hay ninguna en nosotros, sino reconociendo de quién es el mérito, quién se lleva la gloria. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Versículos 16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, otra vez, miren a Daniel allí, a lo largo de la oración, no solo Daniel empezó adorando, sino que a lo largo de la oración Daniel continúa adorando al Señor. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, está reconociendo de quién venía la misericordia y la justicia. Conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y Daniel continúa adorando. Así que, hermanos, esto es lo primero que siempre hace un verdadero cristiano al acercarse a Dios. Adorar, reconocer. Como dijo Job, pondré mi mano en mi boca para pensar en quién nos estamos acercando. Si miramos en el Nuevo Testamento también, Juan 17, vamos a ir rápidamente también a ese texto. Juan 17, versículos 1 al 5. Dice allí el Señor Jesucristo, y acordémonos que esta es la oración sacerdotal, es decir, el Señor está orando allí a favor de sus discípulos. Así como Daniel está orando por Israel, por Judá, ahora el Señor Jesucristo ora aquí por sus discípulos y por todos los que habían de creer, como veremos más adelante. Dice allí Daniel 17, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y diciendo, Padre, noten cómo empezó su oración, Padre, otra vez, recogimiento, meditación, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Noten otra vez, ¿qué fue lo primero que el Señor Jesucristo hizo en su oración? Un acto de adoración. Ahora, con todo y que Él era Dios mismo también, dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Vemos al Señor Jesucristo adorando.
como le has dado potestad sobre toda carne para que le des vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. El mismo Señor Jesucristo, ahí lo tenemos de rodillas ante su Padre y honrando su nombre, glorificando, adorando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Igual se puede decir de Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese es el orden. Hay que empezar con una invocación aún antes de pensar en la petición. Y en esta oración modelo se nos expone de una vez por todas dicha enseñanza. Tomaría demasiado tiempo explicar cómo me gustaría que entendieran el significado de esta afirmación Padre Nuestro. Permítaseme decirlo de una forma que podría ser dogmática, pero que hay que decirla. Solo los que son verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo pueden decir Padre Nuestro. Esto es algo también sumamente importante, hermanos. Únicamente los que son verdaderos creyentes pueden invocar a Dios como Padre Nuestro. Ninguno que no haya venido al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento puede acudir a Dios como Padre. Porque acuérdense, para tener a Dios como Padre hay que tener a Cristo como Señor y Salvador. No es de otra manera. No pueden ver a Dios como Padre a menos que se encuentren en Jesucristo. Solo aquellos a quienes se aplican las bienaventuranzas pueden decir con confianza Padre Nuestro. Y yo sé que hoy día esta doctrina no es popular, pero es la doctrina de la Biblia. El mundo de hoy cree en la paternidad universal de Dios y en la humanidad universal de los hombres. Ustedes saben, la gran mayoría de personas piensan que todos somos hijos de Dios por igual. ¿No han escuchado ustedes eso? Que todos son hijos de Dios. Esto no se encuentra en la Biblia. Fue nuestro Señor quien dijo a ciertos judíos religiosos que eran de su padre el diablo. Así que no todos son hijos de Dios. Unos son hijos de Dios y el resto son del diablo. Y no hijos de Dios. Solo a los que les recibieron, como dice Juan en el capítulo 1, 11. Solo a los que le recibieron les dio el derecho o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nadie más tiene ese derecho y esa autoridad de llamarse hijo de Dios a menos que haya recibido a Cristo. A menos que se encuentre en Él. Pero alguno dirá, Pablo afirmó, linaje suyo somos todos en Hechos 17. Sí, pero quiero que también revisen el contexto ahí en Hechos 17 y no vamos a ir ahorita porque el tiempo no nos lo permite. Pero ustedes pueden revisar el contexto. Pablo está hablando allí de Dios como el creador, el soberano, el que hizo los cielos y la tierra, hizo al hombre también. Y en ese sentido, pues todos somos linajes suyos, de una misma sangre somos todos, en un sentido de creación. Pero ese no es el significado de Dios como Padre en el sentido en el que Pablo lo emplea en otros pasajes, aplicando a los creyentes, ni tampoco en el sentido en el que, como hemos visto, lo utiliza nuestro Señor Jesucristo aquí. La Biblia distingue claramente entre los que pertenecen a Dios y no le pertenecen. Se puede ver en la oración sacerdotal del Señor Jesús. En Juan 17, 9, volviendo allí a Juan, miren cómo dice el versículo 9. Yo ruego por ellos, no por el mundo. Uy, qué cortante el Señor, ¿no? ¿Cómo no ora por todos si todos somos hijos de Dios? No. Dice allí, yo ruego por ellos. Y nosotros sabemos que el Señor está orando allí no solo por los discípulos directamente, sino por todos los que van a creer. No ruego solo por ellos. Ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, aquellos que están en Cristo son de Cristo y por lo tanto son del Padre. Tuyos son. Ellos sí son tus hijos. Ellos sí tienen la autoridad y la potestad de llamarse hijos de Dios. Los demás no. Los demás no tienen esa potestad. Así que no todos son hijos de Dios, como piensa el mundo. Es una distinción absoluta, total. Solo aquellos que están en el Señor Jesucristo son verdaderamente hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios solo por adopción. Esto también es importante, el concepto de la adopción. Nacemos hijos de ira, hijos del diablo, hijos del mundo. Y hemos de ser sacados de ese reino y transferidos a otro reino antes de poder llegar a ser hijos de Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo, nos lo dice Colosenses muy bien. Que Cristo hizo lo que hizo y nos sacó para sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de su luz admirable. Por tanto, si creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo, somos adoptados en la familia de Dios y recibimos el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ninguno puede llamar a Dios Padre mío, a menos que se encuentre en Cristo. Y aunque lo digas, aunque digas Padre mío o aunque repitas el Padre nuestro una y mil veces, si no estás en Cristo como quiera, tu oración no llega ni al techo de la casa. Al hombre del mundo no le gusta esta doctrina, yo sé, es chocante. ¿Cómo que mi oración no llega a Dios? Sí, no va a llegar, porque simplemente no estás en Cristo. Las únicas oraciones que Dios recibe en su trono son las que son presentadas en Cristo. Y las oraciones que son presentadas en Cristo son aquellos de los que están en Cristo. Fuera de Cristo no podemos, como dice él. Y ese pasaje de verdad se aplica a muchas verdades. Separados de él nada podemos hacer, ni siquiera orar. Separados de Cristo ni siquiera podemos orar. El hombre natural dice que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, en su corazón se alberga odio hacia Dios. Eso es verdad. El hombre natural alberga odio hacia Dios. Y cuando desesperado ora a Dios, no tiene confianza de que está hablando con su Padre. Siente que Dios es alguien que está en contra de él. Habla acerca de la paternidad de Dios, pero no ha recibido el espíritu de adopción. Solo el que está en Cristo conoce esta realidad. Una persona que está sin Cristo ve a Dios como su enemigo. Y cuando está en extrema necesidad, acude a Él pero ni siquiera tiene la confianza de que le va a responder. Solo los que están en Cristo pueden tener esa seguridad. Los que pueden llamar a Dios Padre mío. Gracias a ese espíritu que Cristo ha puesto en nosotros. Así pues, cuando nuestro Señor dice Padre nuestro, obviamente piensa en el pueblo cristiano. Y por eso digo que esta oración es una oración cristiana. Cualquiera puede decir Padre nuestro, pero la cuestión es, ¿está consciente de ello? ¿Lo cree? ¿Lo experimenta? La piedra de toque final de la profesión de fe de cualquier hombre que haga es que pueda decir con confianza y seguridad, Padre mío. ¿Puedes decir eso con confianza? ¿Puedes estar seguro de que te hallas en Cristo y llamar a Dios como tu Padre? ¿Es Dios su Dios? ¿Lo conocen realmente como su Padre? Y cuando acuden a Él en oración, ¿sienten realmente que acuden a su Padre? Esa es la forma de comenzar a darse cuenta, dice nuestro Señor, de que se ha pasado a ser hijo de Dios, por lo que Él ha hecho por uno a través del Señor Jesucristo. Esto se halla implícito en esta enseñanza de Cristo. Sugiere y esboza todo lo que iba a hacer por nosotros, todo lo que iba a hacer posible para los suyos, aunque en aquel momento no lo entendieran.
Sin embargo, dice, esta es la forma de orar. Sin embargo, para completar la oración, notemos que eso no es todo lo que dice el texto allí. Allí dice, agrega una cláusula que dice que estás en los cielos. Así que la oración completa es, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa sería la primera oración del Padre Nuestro. Y estas dos frases deben tomarse siempre juntas. No podemos separar la una de la otra. Nuestras ideas acerca de la paternidad a menudo se han deteriorado y en consecuencia siempre necesitan correctivos. Hemos advertido con frecuencia que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas una frase también sorprendente cuando él habla de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es sumamente significativo, hermanos. No es más que llamar la atención acerca de lo que nuestro Señor dice en este pasaje. Padre nuestro, sí, pero debido a nuestro pobre concepto de paternidad, se apresura a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y es lo mismo que Pablo dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto también es Dios y Padre nuestro, si estoy en Jesucristo. Esa es la clase de Padre que tenemos. Quiero que me acompañen también rápidamente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Mire cómo dice el apóstol Pablo allí. Está hablando acerca de vivir, de la vida en el Espíritu. Está estableciendo la diferencia entre un creyente verdadero y uno que no lo es. Mire cómo dice el versículo 13, por ejemplo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está estableciendo una diferencia de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí viene el texto que quiero traer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregunta, ¿quiénes tienen el derecho y la potestad de llamarse hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No todos son guiados por el Espíritu de Dios. Únicamente los que están en Cristo son guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Habla a los creyentes. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Esa es otra de las gracias del Evangelio. El Señor Jesucristo no vino solamente para salvarnos y librarnos del poder del pecado y de la muerte. El Señor Jesucristo también con su muerte logró no solo librarnos de la condenación y del infierno, sino que principalmente logró unirnos, hacernos parte de la familia real, de la familia del Dios soberano, del Dios del universo. Esto es más grande incluso que nuestra misma salvación, porque el Señor Jesucristo no solamente vino para salvarnos, como digo, sino que ahora vino para hacernos hermanos suyos e hijos de su Padre. Esto es mucho más grande, es mucho más abarcador que la salvación en sí. La adopción de hijos. Dice allí, otra vez versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Cristo no solamente vino a reconciliarnos con Dios y que a partir de ese momento nosotros tratáramos de otra vez llevar la relación bien. No, Cristo ahora se aseguró de que nuestra relación con Dios, con nuestro Padre, ahora fuera tan segura como la relación de un padre con su hijo.
Un padre, por más que su hijo se porte mal y por más males que haga en esta vida, nunca dejará de amarlo. Cristo se aseguró que nuestra relación con nuestro Padre ya no fuera simplemente la de amigos, sino que fuera la de padre e hijo. Versículo 15, volvemos. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío, papito, con cariño, con amor. Ese es el Dios de los creyentes, ese es el Dios que adoramos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten, wow, es increíble lo que Cristo hizo y lo que el Espíritu ahora hace en nosotros. Es que ahora el Espíritu mismo nos convence a nosotros de esta verdad. No solamente es que lo estamos aprendiendo, no solamente es que lo vemos, sino que el Espíritu mismo nos convence a nosotros de que esa es nuestra relación con Dios ahora. Y si hijos, versículo 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esta es la verdad más gloriosa que yo puedo encontrar en las Escrituras. Que una vez siendo enemigo de Dios, que una vez siendo hijo del diablo, hijo de este mundo, ahora pasa a ser hijo de Dios. Y ahora tenga el Espíritu mismo de Dios en mí, convenciéndome de estas verdades y dándome la esperanza de que un día voy a estar frente a frente ante este mismo Dios. Que soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Eso es el cielo, hermanos. El cielo es estar en la misma presencia del Señor. Sin Cristo, sin Padre, sin el Espíritu, no hay cielo. Cualquiera que sea como Cristo, dice Pablo, debe tener un Padre maravilloso. Y gracias a Dios, Dios es esa clase de Padre. El Padre nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es vital que cuando oremos a Dios, lo llamemos Padre. Recordemos que es nuestro Padre que está en los cielos, con toda su majestad, su grandeza y poder absoluto. Cuando llenos de debilidad y de humildad caemos de rodillas delante de Dios, en medio de tormentas mentales y afectivas, recordemos que Él lo sabe todo sobre nosotros. La Biblia dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Recordemos también que si a veces acudimos a la presencia de Dios y deseamos algo para nosotros mismos o pedimos perdón por un pecado cometido, Dios ya lo ha visto todo y lo sabe todo. Cuando vayamos a Él en oración, independientemente de nuestras cargas, de nuestros pesares, de nuestros pecados, recordemos que Él es nuestro Padre y que por lo tanto también Él ya lo sabe todo. Y que en Cristo nos ha perdonado. Con razón David en el Salmo 51, su oración de arrepentimiento pudiera decir, tú amas la verdad en lo íntimo. Si uno quiere las bendiciones de Dios, se debe ser completamente honesto. Debemos tener presente que Él lo sabe todo y que nada hay que se oculte a sus ojos. Seamos honestos con Dios, porque a Él no podemos engañarlo. Él lo sabe todo sobre nosotros. Recordemos también que tiene todo el poder para castigar y todo el poder para bendecir. Él puede salvar y puede destruir. En realidad, como lo describió el autor de Eclesiastés, es imprescindible que cuando oremos a Dios no olvidemos que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Recordemos siempre su santidad y su justicia,
su soberanía total. Pero también dice, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que siempre que nos acerquemos a Dios, a Él, debemos hacerlo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero también recordemos que en Cristo, por el velo abierto, es decir, su carne, Él es nuestro Padre y por ello tenemos libre acceso al trono de la gracia. Hermanos, este mismo Dios que es fuego consumidor, que un día va a juzgar a todos, vivos y muertos, por sus procederes, por sus acciones, aún por sus intenciones y por sus pensamientos, es el mismo Dios que ahora nosotros tenemos como Padre que está de parte nuestra. Aquel ante quien nosotros podemos acudir con confianza si estamos en Cristo. Para orar, dice Cristo, hay que tomar estas dos cosas juntas. Nunca separar estas dos verdades. Recordemos que nos acercamos al Dios todopoderoso, eterno y santo, pero también recordemos que ese Dios en Cristo es nuestro Padre, quien conoce todo respecto a nosotros, porque es omnisciente y también porque un padre lo sabe todo acerca de su hijo y sabe lo que es bueno para su hijo. Ustedes saben, los que son padres, ustedes saben cuáles son las necesidades de su hijo sin necesidad de que ellos se las digan, ¿no es cierto? Ustedes saben qué es lo mejor para ellos, qué es todo lo que necesitan, sin necesidad de que ellos se lo digan. Ahora piensen en nuestro Padre que está en los cielos, que sabe todo sobre nosotros, que sabe todas nuestras necesidades, espirituales principalmente y también físicas. Esa es la clase de Padre que tenemos. Juntemos estas dos cosas. Dios en su omnipotencia nos mira con amor santo y conoce todas nuestras necesidades, oye todos nuestros suspiros y nos ama con amor imperecedero. Él es inmutable y gracias a Dios por su amor que es inmutable y que nada varía. Nada desea tanto como nuestra felicidad, gozo, prosperidad. Y luego recordemos que Él es el poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Como nuestro Padre que está en los cielos está mucho más ansioso de bendecirnos de lo que nosotros estamos dispuestos a ser bendecidos. Tampoco su omnipotencia tiene límites. Nos puede bendecir con todas las bendiciones de los cielos. Las ha puesto todas en Cristo y nos ha puesto a nosotros en Él. El que está en Cristo lo tiene todo. Dice, ¿cómo no nos dará conjuntamente con Él todas las cosas? Por ello nuestra vida se puede ver enriquecida con toda la gloria y las riquezas de la gracia de Dios mismo. Hermanos, esa es la forma de orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer ante quien estamos. Reconocer su santidad, su soberanía, su poder, su misericordia, su fidelidad, su gracia, su inmutabilidad, su santidad, su justicia, su amor, todos sus atributos. Pero reconocer que ese mismo Dios es nuestro Padre en Cristo. Esa es la forma de orar. Antes de comenzar a formular cualquier petición, antes de comenzar a pedir, incluso el pan de cada día, antes de empezar a pedir cualquier cosa, debemos ser conscientes de que nosotros, tal como somos, estamos en la presencia de un ser así, de nuestro Padre que está en los cielos, del Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre mío. Oremos. ¿Qué diremos, Señor? Sino que pondremos nuestra mano en nuestra boca. Para pensar a quién nos acercamos. Tu Padre, Señor, Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por revelarte de esta manera tan gloriosa a nosotros. Porque para nosotros no solamente eres Dios, el Dios soberano,
santo, justo, bueno, misericordioso, inmutable, sino que también en Cristo para nosotros eres nuestro Padre. Te alabamos, Señor. No hay forma, no hay manera humana de expresar nuestra gratitud ante semejante realidad. Solamente queremos, Señor, que nos humilles y nos acerques más a ti, a esta realidad. Que podamos experimentar en Cristo este gozo. Que por el poder de tu Espíritu nos convenza a nosotros de esa bendición de que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tan grande amor y misericordia. Y te suplicamos, oh Dios, por todos aquellos que aún no están en Cristo, Señor. ¿Por qué esperar? ¿Por qué seguir sin Padre? ¿Por qué seguir huérfanos? Te suplico por ellos también, para que les alumbre su corazón, para que puedan creer esta gloriosa verdad del Evangelio y puedan también tenerte a ti como su Padre, que tengan esa confianza y esa seguridad. Te pido esto, Señor, por amor de tu nombre y para tu gloria, en Jesucristo. Amén.